Pero brevemente tenemos que recapitular. El libro de Éxodo se encuentra dividido en tres secciones, ¿no? Eh, Básicamente en el capítulo 3 vemos cómo es que Dios le revela a Moisés cuando está ahí en el monte Sinaí, le dice que él lo está llamando ¿para qué? Para librar a su pueblo y ese pueblo para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y básicamente eso se va a dar en tres partes, ¿no? Primero Dios va a rescatar ese pueblo, va a redimir ese pueblo, y eso lo podemos ver del capítulo 1 al capítulo 18. Básicamente cómo ese rescate, vemos cómo fue a través de las plagas, cómo lo sacó abriendo el mar rojo, llevándolos por el desierto, hasta que llegamos al capítulo 19, donde Dios, del 19 en adelante, básicamente, hasta el 24, hasta el capítulo que vamos a estudiar hoy, cómo es que Dios también les va a dar su ley, ¿no? Y cómo es que les va a revelar esa ley, los 10 mandamientos y cada una de las leyes que hemos estudiado. Eso está en esta sección del capítulo 19, digo, del capítulo 20 al 24, ¿no? Entonces, ahí vemos todo lo que Dios hace con su pueblo en cuanto a revelar cada una de las partes de su ley, y finalmente incluso va a terminar esto con un pacto que lo vamos a ver el día de hoy. Después de ello, del capítulo 25 al capítulo 40, vamos a entrar a una nueva sección donde Dios básicamente va a darle instrucciones para que ellos puedan hacer un tabernáculo y Dios pueda habitar entre ellos, ¿no? Y Dios se va a mostrar ante ellos a través de este tabernáculo. Entonces vemos tres partes claramente en la historia del Éxodo. Uno, del capítulo 1 al 19, cuando los rescata; capítulo 20 al capítulo 24, cuando les muestra su ley, que termina con un pacto en el capítulo 24, y del 25 al 40, cómo es que Dios les va a dar instrucciones para que ellos puedan hacer un tabernáculo y Dios pueda habitar su presencia en ese tabernáculo, ¿no? Entonces, hoy estamos llegando a la última parte de la segunda sección, donde Dios les ha estado hablando a través de Moisés, les va a hablar y les está dando su ley. Y hoy día vamos a ver el pacto que Dios hace con este pueblo. Amén. Entonces, dicho eso, mis hermanos, ¿qué tal si recapitulamos brevemente entonces? Mira, antes de leer, o leemos el versículo 21 y el versículo, digo, el versículo 1 y el versículo 2 de, del capítulo 24 que nos corresponde hoy. Y dice así: y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tu Dios, ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acerquen, dice, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Entonces Dios le va a decir a Moisés que suba. Y tú dices, pero si vemos el capítulo anterior, hasta el capítulo 19, digo, hasta el capítulo 23, disculpen, Dios le ha estado hablando a Moisés. ¿Y cómo es que ahora le dice sube, no? O sea, nuevamente. Recapitulemos un poco cuándo comienza esa conversación entre Dios y Moisés. Está en el capítulo 19, tal como les dije, ¿no? Si volvemos rápidamente ahí en sus Biblias al capítulo 19, al verso 3, vemos cómo es que se inicia esta conversación de Dios con Moisés. Y dice así, el Éxodo 19, verso 3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. ¿A dónde los había llevado? No al monte, sino a él, para que lo conozcan a él, para que vean cómo es que su presencia se iba a manifestar. 5 dice: ahora pues diréis, dice, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, le dice. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Santa significa apartada, ¿no? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí es como Dios le da estas instrucciones a Moisés. Vimos que desde el capítulo 19 comienza a darle estas instrucciones a Moisés, ¿no? Entonces vino, dice verso 7 del capítulo 19,
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, ¿no? Y parecía cosa fácil lo que Dios iba a decir o lo que estaba diciendo, ¿no? Y el pueblo responde y dice, todo lo que Jehová hizo, haremos, ¿no? Y Moisés, dice, refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿no? Entonces, Moisés vuelve a Jehová y le dice, el pueblo está dispuesto a oír. Todo lo que tú me has dicho dice que está dispuesto a obedecer. Y entonces Dios, del verso 9 al verso 22, le va a explicar cómo es que va a ser cómo es que deberían de presentarse, ¿no? Va a decir, marca límites, solamente vas a subir tú, que el pueblo no suba, porque si sube van a perecer, entonces que no se acerquen mucho, y todo le dice eso, ¿no? Del verso 9 al verso 22, lo puedes volver a leer, y en el verso 23 dice algo interesante. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y se pone terco Moisés. Y Dios insiste y le dice, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago, es decir, no es que mueran, ¿no? Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces vemos de que Moisés subía al monte no en una sola ocasión, sino en diversas ocasiones. Eso era algo dinámico, ¿no? Y Dios le está diciendo que no suba el pueblo, porque el lugar donde se iba a manifestar su presencia es un lugar santo, un lugar especial, y no vaya a ser que haga estragos con el pueblo, porque va a costarles la vida si es que ellos pasaban esos límites, ¿no? Entonces vemos que el pueblo va y se lo dice al pueblo, digo, Moisés va y se desciende y se lo dice al pueblo, y luego vamos a ver en el capítulo 20 que vuelve a subir y Dios le va a revelar los 10 mandamientos. Bueno, eso ya es en el capítulo 20, netamente vemos cómo es que Dios le revela los 10 mandamientos. Pero todo esto era audible. Hasta este punto, todo está siendo audible. Dios está manifestando todo esto a Moisés. Por eso que Éxodo capítulo 20 ya en el verso 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Verso 22 dice el capítulo 20, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con ustedes, ¿no? Entonces eso también lo hemos visto, que Dios habló y el pueblo dice, se aterrorizó, ¿no? Es decir, tuvo miedo, ¿no? Entonces llega un punto en el que le dicen a Moisés, tú nada más ven, ¿no? O sea, nosotros esperamos aquí abajo. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y es por eso que en el capítulo 21, capítulo 22, vemos cómo Dios le narra cada una de las leyes adicionales, leyes sanitarias, leyes para los siervos, leyes para resolver pleitos, leyes para ver cómo restituir cuando había un robo, había un agravio, y todo eso lo hemos visto. Entonces, ha sido una revelación de las leyes de Dios a Moisés, ¿no? Bajo las reglas que Dios mismo puso de que no todos podían subir al monte, ¿no? En el capítulo 23, Dios sigue hablando con Moisés y ahí es donde le dice, ¿no? Le habla de la promesa del ángel de Jehová y las bendiciones que iba a haber si ellos obedecían y oían la voz de este ángel, es decir, de esta teofanía de Jesucristo que iba a venir y los iba a acompañar para introducirlos a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ahí termina el capítulo 23. De tal manera que ahora sí podemos entender por qué comienza el capítulo 24 diciendo esto, porque los dos primeros versículos del capítulo 24 básicamente van a darnos, es la continuación de todo lo que hemos visto. Dice, y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis, dice, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Después de todo esto, Dios ahora quiere hacer algo especial. Va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, pero no todo el pueblo podía subir al monte.
nuevamente vemos que le deja las cosas bien claras de que suba 4 varones que nos mencionan aquí sus nombres, donde está Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, dice, ¿no? Y os inclinaréis de lejos, dice. Pero Moisés se acercará un poco más y ellos no se acerquen ni suban, el pueblo menos que no suba, el pueblo que espere abajo, ¿no? ¿Qué es lo que iba a suceder? Esta es la parte final de la conversación que ha estado teniendo Dios con Moisés desde el capítulo 19, desde el momento en el que les dio todas estas indicaciones y les dijo, yo les he traído aquí para que tengan un encuentro conmigo, yo les he traído en pos de mí. Entonces, el propósito de Dios para sacar a su pueblo de Egipto no solo era llevarlo a un monte, tampoco introducirlo directamente a la tierra prometida, sino el propósito de Dios al momento de sacar a ese pueblo de Egipto era que lo conozcan a Él, que conozcan su palabra, que conozcan sus leyes, que conozcan que son un especial tesoro, que conozcan su santidad, que conozcan su soberanía, que conozcan su poder, y por eso que se está manifestando de esta manera, y que el pueblo reconozca también su pecado, que el pueblo se dé cuenta que entre Dios y ellos hay una gran distancia, de que Dios es santo y que ellos tienen que tener mucha reverencia y mucho cuidado cuando se acercan a Dios, y que se acerquen de acuerdo a las indicaciones que Dios daba, ¿no? Y constantemente muestra esas indicaciones, que no crucen solamente tantas personas, que no venga todo el pueblo porque puede perecer, y vemos todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, al ver toda esta santidad de Dios, que está revelando también el pecado del ser humano o del pueblo, al mismo tiempo vamos a ver hoy un pacto donde Dios prácticamente hace comunión y hace pacto con el pueblo, ¿no? Representado en Moisés y estos 70 sacerdotes que van a estar ahí, ¿no? A quienes también les va a dar indicaciones de cómo presentarse ante él. Entonces, por eso dice el verso 3, mira, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Entonces, ahora, después de que Dios le ha dicho esto a Moisés, recién Moisés ahora va ante el pueblo y va a contar todo lo que nosotros hemos estudiado en los capítulos 19, 20, 21, 22, 23, y va a contar al pueblo que dice todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, dice, edificó, no, disculpen, estoy en el verso 3, ¿no? Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, esas leyes que hemos ido estudiando poco a poco. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Dos cosas. Bien, el pueblo no estaba tomando en cuenta el cumplimiento de las leyes, porque nosotros hemos estudiado las leyes y sí que hay que tener cierto temor, ¿no? Como para decir, de acuerdo, ¿no? O sea, o bien la presencia de Dios es tan fuerte que ellos estaban aterrorizados que no les quedó de otra que decir, estoy de acuerdo, ¿no? Pero ellos a una sola voz, dice, respondieron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Jehová dijo muchas cosas, y muchas cosas definitivamente, eh, conociendo al ser humano, conociendo al pueblo, muchas cosas iban a ser complicadas de cumplirlas si es que no es con la ayuda de Dios, ¿no? Pero ellos, creo yo, aquí en su emoción, dicen, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. En este haremos todas las cosas que Jehová ha dicho estaba no hechicería, no idolatría, no adulterio, estaba no mentirás, estaba no cometerás agravio contra tus esclavos o siervos, serás caritativo con el extranjero, serás solidario con las viudas y los, ¿cómo se llama? Los huérfanos. Estaba todo lo que hemos estudiado, ¿no? Y nosotros vemos que es complicado muchas veces cumplir todo eso, ¿no? Y eso también muchas veces sucede en el ser humano, ¿no? Y de pronto hacemos promesas huecas al Señor, que de pronto viene una palabra y dice, amén, yo lo cumplo, ¿no? Y en el camino nos damos cuenta que no es tanto en responder a la ligera, sino de que debemos de considerar lo que le estamos diciendo a Dios, sí te voy a obedecer, ¿no? Y con esto tampoco te quiero decir, entonces le digo que no le voy a obedecer. No, no. Nuestra respuesta debe ser, Señor, voy a obedecer, pero ayúdame. Señor, no sé cómo, pero ayúdame. Sé que es lo mejor. Quiero obedecer,
pero no va a ser posible si tú no me ayudas. Es muy distinto hacer una promesa emotiva en decir, yo sí ya nunca más al licor, yo sí ya nunca más voy a ver, voy a tener codicia, yo sí ya nunca más voy a mentir, y al rato estás mintiendo, ¿no? O sea, yo sí ya de ahora en adelante te lo prometo, te lo prometo. ¿Cuántas veces nos hemos prometido cosas entre nosotros y pasa media hora y lo arruinamos, ¿no? Y ahora te imaginas para con Dios. Entonces el pueblo dijo a una sola voz, queda, ¿no? Dijo así, queda, vamos a obedecer todo. No sabían en lo que se estaban metiendo, por así decirlo, o lo sabían y bueno, ¿no? La cosa es que vemos una respuesta muy a la ligera, pero Dios sabía que su pueblo de alguna manera tenía que experimentar. ¿Sabes por qué? Porque unos capítulos más adelante vamos a ver cómo es que ellos forman ese becerro de oro, ¿no? Y rompen uno de los primeros mandamientos. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y rompen rápidamente. No harás falsas imágenes si hacen una imagen. No te inclinarás y se inclinan ante este becerro. Entonces vemos que no todo lo que dijeron así a la ligera terminaron cumpliéndolo, ¿no? Sino muy por lo contrario. Y después esto los va a arrastrar, esto se les va a pegar durante años, ¿no? Miles de años. Muchos va a haber un remanente donde se van a levantar y van a haber ciertos reyes que van a hacer lo correcto a estas leyes que Dios ha dado, pero hay la gran mayoría de reyes, un 95%, que va a romper estas leyes, ¿no? Y eso muestra lo frágil que es el corazón del hombre, lo pecaminoso que es el corazón del ser humano, ¿no? A eso lo llamamos concupiscencia hoy en día en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, vamos a ver, verso 4, mira lo que dice. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según dice según las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Moisés después de haber bajado del monte, de haber tenido toda esta revelación de las leyes, los 10 mandamientos, pero todo fue audible? Entonces, ¿qué hace Moisés? Dice, escribe, ¿no? Dice claramente, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y era necesario definitivamente escribirlo. ¿Por qué? Porque entendamos algo. El corazón, la mente del hombre es frágil. El ser humano es rápido, cae en el famoso teléfono malogrado, ¿no? Si estando escrito, va a haber muchas ocasiones ellos en el que van a fallar. Ahora imagínate si no hubiese sido escrito estas leyes. Todas estas leyes que hemos venido estudiando, tuvo que escribirlas Moisés, ¿no? Para que quede una evidencia de lo que Dios dijo y no se tergiverse a través del tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que Dios o que Moisés aquí hace es escribir la ley de Dios y lo plasma, ¿no? En una escritura, ¿no? Entonces, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, aparte de eso, ahora Moisés va a hacer un altar, ¿no? Un altar y donde dice va a formar también 12 columnas como representación a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y verso 5 dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz, dice. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces, lo segundo que hace Moisés después de escribir cada una de estas leyes, ¿qué es lo que hace? Hace un altar, ¿no? Hace un altar de sacrificios donde dice ellos van a llevar, ofrecieron holocaustos y becerros de sacrificio de paz, ¿no? De paz en el sentido de que Dios se ha comunicado con su pueblo, de que Dios ha rescatado a su pueblo y de que Dios ahora está viendo a su pueblo como su especial tesoro, ¿no? Entonces, estos holocaustos lo van a presentar, ¿sabes por qué? Porque, primero, dice que al momento de hacer este sacrificio va a haber derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, al haber derramamiento de sangre, aquel entonces los pactos se sellaban con sangre y eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre representa vida, ¿sí? Levíticos dice, porque la vida está en la carne, dice, de la carne en la sangre está, dice Levíticos 17:11. Entonces, para aquel entonces, para el contexto judío, la sangre representa vida.
De ahí viene justamente, no comerás animal con sangre, ¿no? Porque representaba la vida, ¿correcto? Pero, entonces, ¿por qué aquí de pronto hay derramamiento de sangre o de pronto hay un sacrificio en el altar? Porque justamente ellos tenían que reconocer algo, que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte, ¿no? Y ellos al derramar esta sangre, al sacrificar estos holocaustos, lo que están diciendo es, somos indignos, somos pecadores, pero entonces era una especie de simbolismo de pago que hacían para que sus pecados sean cubiertos, ¿no? Ya que Dios ahora está teniendo una relación con este pueblo, ¿no? Entonces, dice verso 7, y tomó el libro del pacto, dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, mira, nuevamente Moisés, una vez que ha escrito todas estas leyes, toma y lo lee al pueblo, lo hace saber al pueblo nuevamente. ¿Y qué es lo que dice? Y lo leyó, dice, a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿no? Y nuevamente vemos de que no es que Dios de pronto va a demandar juicio sobre su pueblo más adelante por, en base a algo que ellos desconocían, sino vemos que en distintas maneras, de manera audible, ahora de manera escrita, está llegando cada una de estas leyes, cada uno de estos estatutos de parte de Dios, que de alguna manera reflejan el carácter de Dios, la santidad de Dios, pero también reflejan la obediencia que tenía que tener el pueblo hacia ese Dios que los iba a bendecir. Les está llegando una información precisa y escrita, ¿no? Y ellos están obedeciendo o están declarando obedecerla, ¿no? Entonces, vemos que hay un acuerdo, ¿no? En el sentido de que ellos dicen, lo vamos a obedecer, ¿no? Con su punto y coma. O sea, es como aquellos contratos que de pronto te venden algo y en letra chiquita de pronto te ponen los, ¿cómo se llama esto? La trampa, ¿no? No fue así ahí. Hoy en día nosotros sí, ¿no? Nos venden un aparato, nos venden algo y de pronto te dice, no sé, pues, ¿no? O sea, un servicio, algo, y en letra chiquita te vienen no devolución, cosas como esas, y tú dices, ¿en qué parte del contrato dice, no? Y afirmamos. No, pero aquí ellos están haciendo un pacto y van a hacer un pacto, pero entendido, en donde el pueblo está entendiendo lo que Dios les está demandando. ¿Y qué es lo que Dios les iba a demandar? Todo lo que hemos estudiado hasta este momento, ¿no? Los 10 mandamientos y todas las demás leyes que ya hemos ido estudiando, ¿no? Entonces, mira lo que dice el verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, mira, esta sangre, y dijo, he aquí la sangre del pacto, ¿no? He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos nuevamente que se va a firmar prácticamente, y aquel entonces, así como hoy en día, nosotros firmamos un contrato con una huella digital y una firma, ¿no? Un lapicero, y firmamos un trato, ¿no? Una cosa es que quedemos en un contrato de boca, como decimos, ¿no? Hablado nada más, pero otra cosa es ir a algo escrito, ¿no? Hoy en día, ¿no? Tú escribes, ahí se pone cada término del contrato. Por cierto, la palabra pacto significa alianza, contrato, unión, eh, enlace, ¿no? Entonces, eso significa contrato, ¿no? O pacto. Entonces dice, pero este pacto era sellado con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene todo un significado, ¿no? Vamos a ver, la sangre representaba, ¿qué cosa? La vida, ¿no? ¿Y qué es lo que el pueblo aquí está reconociendo al hacer el derramamiento de esta sangre? Y el pueblo mismo dice que Moisés va a cubrir con esta sangre, dice, al pueblo, si no me equivoco, está en el verso 7, ¿no? Dice, haremos, no, 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, ¿no? Sobre todo lo que ustedes han dicho, amén. Sobre todo lo que ustedes han dicho, voy a obedecer. Sobre todo lo que ustedes han dicho, sí vamos a cumplir lo que ha dicho Jehová con su punto y coma. Entonces, la muestra de ello o la firma de ese contrato, de ese pacto que están haciendo, entonces no es un pacto unilateral, es un pacto bilateral, donde Dios está estableciendo los términos del contrato
y el pueblo está aceptando ese contrato, ¿no? Y lo están sellando con la sangre, ¿no? Y la sangre de estos animales, ¿correcto? Entonces, ¿qué más significa la sangre, no? Dice, dice que la mitad de la sangre se había rociado en el altar y la otra mitad se está rociando sobre el pueblo, ¿no? Entonces, cuando es rociada sobre el altar, significa que Dios está de acuerdo con ese contrato, con ese pacto. Y cuando es rociada sobre el pueblo, está representando justamente al ser humano, ¿no? Entonces, fue un pacto hecho entre quién? Entre Dios y su pueblo. La sangre en el altar, Dios firmando, por así decirlo, la sangre sobre el pueblo diciendo estamos de acuerdo con el pacto. Entonces, eso es lo que se está dando en este punto, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque este pacto, cada vez que el pueblo de aquí en adelante comienza a romper este pacto, estas leyes que Dios le ha dado, Dios siempre va a demandar y siempre le va a decir por qué ellos rompieron el pacto que yo hice con mi pueblo. ¿A qué pacto se refiere? A este instante, a lo que está ocurriendo acá. Porque ellos dijeron, sí obedeceremos, porque ellos diremos, vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés se los dijo bajando del monte, se los dio por escrito y ellos dijeron, sí lo haremos. Pero más adelante vamos a ver cómo es que ellos rompen, ¿no?, este pacto. Pero también vamos a ver casos donde Dios, a pesar de que ellos rompen con el pacto, Dios va a seguir siendo misericordioso con ese pueblo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque el pacto fue bilateral, donde ambos estuvieron de acuerdo, Dios puso las condiciones y el pueblo dijo amén, pero cuando lo rompen, Dios muchas veces va a seguir bendiciendo. ¿Qué significa esto? Que aunque el pacto es bilateral, la promesa de Dios es unilateral. Dios muchas veces va a sacar adelante a su pueblo a pesar de, ¿sabes qué? A pesar de, eh, ¿cómo se puede decir? A pesar de la infidelidad de su pueblo, ¿sí? A pesar de que por amor a su palabra y se lo va a hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Y ahora vamos a ver la segunda parte. Ahora, hablamos de que entonces aquí se está dando cómo es que Dios está haciendo pacto con su pueblo, cómo es que es un pacto bilateral porque ambos, tanto Dios proponiendo cada uno de sus leyes y el pueblo aceptando eh, cada una de estas leyes, diciendo sí vamos a obedecer, están sellándolo con la sangre, rociando sobre el pueblo y rociando sobre el altar, como muestra de que ambos están comprometiéndose a un trato, ¿no? Pero un pacto era más que un trato, un pacto es algo que se conoce como una alianza, como uno, también viene del término encadenados, ¿no? Donde el pueblo y Dios prácticamente iban a ser uno, ¿no? Cuando ellos dicen sí vamos a obedecer, están diciendo, es como que una figura que se puede ver en el matrimonio, ¿no? Donde dice amarás por toda la vida, ¿no? O sea, hasta que la muerte nos separe, y dice el varón, ¿no? Sí, ¿no? Que hasta que la muerte nos separe, y la mujer igual, ¿no? Pero aquí está siendo entre Dios y su pueblo. Es más adelante vamos a ver que Dios veía a este pueblo como su esposa, ¿no? De una manera simbólica, ¿no? Entonces, Isaías incluso menciona bastante esta figura cuando dice que Dios la cuidó como una esposa y el pueblo simplemente le fue infiel o adulteró, por eso lo llama pueblo adúltero, en el sentido de que se fue con otros dioses, ¿no? Y vamos a ver que el pueblo constantemente va a romper este pacto, individualmente y como nación. Pero también vamos a ver, por otro lado, les decía, que Dios en todo momento va a ser leal y fiel al pacto. Por eso dice, por amor a mi palabra. Porque ¿cómo comenzó este pacto? Dios hablando, Dios llamando, Dios mostrándose a su pueblo, Dios hablando en este monte Sinaí a través de Moisés o a Moisés, y el pueblo también por un instante escuchó y se aterró y le dijeron, Moisés, tú nada más anda, ve. Moisés viene y les da todo el consejo, toda la palabra de Dios, y ellos diciendo, estamos de acuerdo. Entonces, por eso que vemos constantemente cuando dice, y Dios, por amor a su palabra, siempre tuvo un remanente en este pueblo, a pesar de que este pueblo, más adelante vamos a ver lo que va a terminar siendo infiel, ¿no? Hay un pasaje en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 11, donde Dios claramente dice lo siguiente, mira,
Y tú también, dice, por la sangre de tu pacto serás salva, le dice. Le está hablando al pueblo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no haya agua. ¿Qué es lo que sucede? Está hablando de una manera simbólica, figurativa. Muchas veces, y también hoy estuve leyendo Jeremías, donde Dios le reclama a su pueblo diciéndole en Jeremías capítulo 2, lo buscas, le dice, ¿no? Han abandonado la verdadera fuente de agua viva, es decir, Él, dice, por cisternas huecas que no pueden, dice, depositar agua. Entonces lo que está haciendo Dios le está diciendo, han abandonado la verdadera fuente de vida, han abandonado al verdadero Dios por falsos dioses, por otras cosas que no traen vida, ¿no? En el que van a estar muertos espiritualmente. Y aquí en Zacarías le está diciendo, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. ¿Por qué? Porque Dios había hecho pacto con este pueblo, ¿no? Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y le está diciendo, yo a pesar de tu infidelidad, a pesar de lo que vas a ser llevado cautivo, te voy a rescatar. Y eso vimos en Isaías también constantemente. Dios fue fiel a su pacto, Dios fue fiel a su promesa, mientras que el pueblo en más de una ocasión va a ser infiel a este pacto. Y se parece mucho a nosotros, ¿no? Por eso yo digo, nosotros nos vemos reflejados en este. ¿Por qué? Pero tú dices, nosotros no somos parte de ese pacto. A este pacto se le conoce como el pacto mosaico. Pero ¿sabes qué dijo Jesús más adelante? ¿Se acuerdan el de la última cena en Mateo 26 o Pablo que lo replica en 1 Corintios capítulo 11? Donde Jesús tomó la copa y ¿qué dijo? Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así como este pueblo en ese altar, después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber sido informado de la voz de Dios, de la voluntad de Dios, dijo, sí obedeceremos, y sellaron el pacto con derramamiento de sangre sacrificando animales. Jesús dice, yo, mi sangre es el nuevo pacto, en que muchos, dice, en que por muchos es derramada para remisión de pecados. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, porque se derramó una sangre de un animal, sino porque Cristo mismo fue el que entregó su vida y derramó su sangre. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí en el Éxodo es una sombra, es un anticipo de lo que Cristo iba a hacer por la humanidad, ¿no? Eso es básicamente, en el que Dios iba a ser totalmente fiel con todo aquel que está dentro de este pacto, con todo aquel que cree en Jesucristo. Pero si yo no creo en Jesucristo, quien en su sangre ha sellado un nuevo pacto, simplemente estoy siendo rebelde a mi forma de pensar, a mi forma de vivir, y como dice, me estoy yendo a adorar esos falsos dioses, ¿no? Me estoy yendo y me estoy desviando y simplemente no quiero reconocer que hay un Dios santo y que soy pecador. Y eso básicamente ocurre hoy en día con la humanidad, ¿no? Gracias a Dios que estamos en este nuevo pacto que fue sellada no por sangre de un macho cabrío o de un cordero o de un animal, sino fue sellada por la misma sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida y de tu vida. Por eso decimos que estamos en el pacto de gracia. Amén. Y ahora vamos a ver, mira, la segunda parte de este capítulo y dice así, verso 9, ¿no? Vamos a ver ahora cómo los ancianos y los sacerdotes de Israel van a subir al monte Sinaí, ¿no? Y van a ver una manifestación de parte de Dios después de que ha ocurrido todo esto. Y cómo es que este es el después del pacto, mira lo que ocurre, ¿no? Después del pacto va a haber una comunión, un simbolismo de comunión entre Dios y su pueblo, ¿correcto? Y eso también lo que ocurre nosotros con Cristo, porque dice, por eso que hemos sido reconciliados en ese nuevo pacto. En su derramamiento de sangre, Él cubre nuestros pecados y ahora nosotros tenemos una relación con Dios. Lo mismo va a suceder con este pueblo. Después de que han sellado el pacto, mira lo que sigue, verso 9 dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel,
y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces vemos aquí prácticamente hay un banquete, ¿no? No te has dado cuenta porque va a haber comida, van a beber, pero ellos suben. Pero hay que explicar detenidamente estos pasajes. Primero, ¿cuántos suben? 74 personas, ¿no? Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel venían a ser aquellos jefes de las tribus, ¿no? Los principales hombres de cada tribu, ¿no? Entonces dice, y vieron a Dios de Israel, dice. Y esta palabra vieron a Dios de Israel. Pastor, ¿lo vieron? Y si lo vieron, nos podrán decir cómo era, ¿no? Porque dice, vieron al Dios de Israel. Pero la Biblia nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje? Si nosotros entendiéramos literalmente que ellos vieron a Dios, esto se contradecería con lo que dice Éxodo 33:20 más adelante, con lo que dice Juan 1:18, con lo que dice 1 Timoteo 6:16. Entonces, ¿lo vieron o no lo vieron? Lo que sucede aquí es que cuando se está diciendo que lo vieron, es de que ellos vieron una manifestación de la gloria o de la presencia de Dios, mas no vieron a Dios cara a cara, ¿no? No es un vieron literal, sino ellos evidenciaron la manifestación de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué te digo? Porque los pasajes que te acabo de mencionar, por ejemplo, más adelante, Éxodo 33:20, vamos a ver que cuando mismo Moisés le dice, Señor, quiero ver tu gloria, mira lo que le responde Dios a Moisés en Éxodo 33:20. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces lo que está diciendo, aquel que me ve simplemente va a morir, ¿no? O sea, no verás mi rostro. ¿Y se acuerdan cuando se le apareció por primera vez también en la zarza ardiente, ¿sí? A través de esta teofanía, como el ángel de Jehová que estaba ahí, dice Moisés se tapó su rostro, ¿no? Y simplemente vio la manifestación, tuvo un encuentro con Dios, pero no vio su rostro. No es un vio literal, ¿no? Entonces, también Juan 1:18 dice lo siguiente, a Dios nadie le ha visto jamás. O sea, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo sí dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios, quien se despojó de su gloria y vino aquí a la tierra, se hizo carne semejante a ti, a nosotros, Él lo ha dado a conocer, pero ha dado a conocer el carácter de Dios, pero no todo el resplandor de su gloria. Eso va a suceder en el Apocalipsis, ¿no? Donde sí ciertamente vamos a estar en la presencia de Dios viendo que es toda esa gloria de Dios, ¿no? En algún momento Jesucristo llevó a ciertos discípulos en la transfiguración, se le llama, está en Mateo, si no me equivoco, donde ellos evidenciaron también parte de la gloria de Dios, ¿no? Y volvieron también de ese lugar, pero no es que vieron cara a cara a Dios, ¿no? Entonces, 1 Timoteo capítulo 6:16 también dice, el único que tiene inmortalidad, Jesús, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose a Dios, al cual sea la honra y el imperio septiterno. Entonces, todas las ocasiones en las que hemos visto en el que Dios se ha manifestado al ser humano en el Antiguo Testamento vienen a ser teofanías, Dios se manifiesta de una manera especial, pero no es que estén viendo literalmente su rostro. Josué dice, vio un varón, el príncipe de Jehová, Jesucristo. Mismo Moisés dice, ¿no? Que vio al ángel de Jehová. Entonces, ellos vieron estas teofanías, estas manifestaciones de Dios, estas representaciones de Dios, pero era Dios, pero no revelando todo su rostro, porque claramente la Biblia dice que nadie lo ha visto jamás, ¿no? Y es más, si es que lo viera, dice, no vivirá, le dijo Moisés. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? Vieron esa manifestación, ¿no? Y eso es lo que describe ahí, mira, dice, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. Ellos están describiendo lo que sus ojos pueden entender, ¿no? Hasta donde su capacidad puede entender, y dice
que era como el cielo cuando está sereno, ¿no? Dice, así era, dice, debajo de sus pies, ¿no? La superficie donde ellos estaban, donde veían toda esa presencia de Dios era así, dice, embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, dice. Y esto nos recuerda un poco cuando también hay ciertos hombres de Dios que de pronto han descrito la gloria o la manifestación de Dios. Uno de esos hombres es Ezequiel, por ejemplo. En Ezequiel capítulo 1, verso 26 dice, y sobre la expansión que había sobre, dice, sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, si tú lees todo ese capítulo, Ezequiel también hace descripciones a su entender de cuando Dios le permite ver esta visión. Otro hombre que vio una visión también de parte de Dios fue Isaías, ¿no? En el capítulo 6, verso 1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice él. Y no es que lo haya visto cara a cara, sino vio esa manifestación de la presencia del trono de Dios, dice, ¿no? Y vi yo al Señor, dice Isaías 6:1, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice, y él describe de esa manera. Y una descripción similar a esta también lo da Juan cuando está en el Apocalipsis y también ve una visión del trono de Dios, ¿no? Y él de la misma manera dice, ve que ángeles que lo adoraban y todo lo demás, ¿no? Entonces, vemos que claramente hubo hombres de Dios, pero que vieron estas manifestaciones de la gloria de Dios, pero no es que vieron cara a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que sucedió en este caso, ¿no? Donde suben estos 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, y ven esa manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, mas no es que estén viendo cara a cara a Dios, ¿correcto? Dice, ¿y qué es lo que sucedió? Dice, verso 11, volviendo al Éxodo, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron. Es decir, mas no extendió su mano, ¿sabes por qué? Porque antes de que se dé este evento, cuando era Moisés el que subía a recibir las instrucciones y bajaba y le decía al pueblo, por eso les dice recordar desde el capítulo 19, y le decía, no crucen estos límites, porque si cruzan, perecerán, ¿se acuerdas? ¿No? Les decía, perecerán porque pueden morir, pero ahora Dios les ha permitido subir 70 personas más. Entonces, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, sobre estas 70 personas, es decir, no les pasó nada, estaban en un lugar santísimo, estaban en un lugar santo, y sabiendo que, aunque eran 70 ancianos, eran hombres pecadores, pero en su gracia y su misericordia, después de que ha sucedido el pacto, después de que han sellado el pacto, sacrificando estos animales, diciendo, sí voy a obedecer a la voz de Dios, Dios les permite tener esa comunión o ese acceso, y su vida no pereció de estos 70 hombres. Entonces hubo una comunión con ellos por ese instante, por ese momento en el que van a estar degustando, por así decirlo, de esta cena que van a tener, o bueno, almuerzo, no sé, porque no dice la hora, pero dice, y bebieron, dice, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Para la cultura antigua, no solo de Israel, todo después de todo pacto, después de todo contrato, después de eso que venía, como muestra de que ambos están de acuerdo y están dispuestos a cumplir el contrato y que están conformes con el contrato, lo que viene es la comida, ¿no? No sé si aquí en provincia todavía se sigue manteniendo eso, ¿no? Cuando de pronto tú compras un terreno, compras un automóvil, algo valioso, firman un contrato, van al notario y después dice, vamos a la casa a comer. Como celebrar, ¿no? Es como una celebración de que ambos están de acuerdo, de que ambos de alguna manera están en comunión, ¿no? Bajo este pacto. Entonces, una figura similar se está formando aquí, ¿no? Después de que ha habido así el pacto ha sido sellado entre Dios y su pueblo, Dios le está permitiendo esa dicha, ¿no? a estos representantes de comer y beber en esa presencia del monte de Sinaí, ¿no? Qué interesante es. Entonces, qué envidiable también, ¿no? Porque cuánto de nosotros nos hubiese gustado estar ahí, pero por otro lado también recuerda de que Dios previo a eso ha dicho que no me crucen, y de pronto ahora te dice, pero ahora sí que vengan 70.
no sé si, no, yo no entiendo, no sé si dijeron yo voy o alguien dijo, o más bien por lo contrario trataron de esconderse, no sé, anda tú, ¿no? Porque por un lado, el temor a la santidad de Dios y saber que eres pecador, pero por otro lado, el privilegio de poder estar ahí, ¿no? Y decir, yo fui uno de esos 70 que estuvo ahí con Moisés y más, ¿no? Y estuve ahí, comimos y bebimos y vimos toda la presencia de Dios y vimos que el piso era como dice, embaldosado de zafiro, como el cielo sereno y dar toda esa descripción, ¿no? No sé, por eso digo, ¿cuál sería tu posición, no? ¿Entro o no entro a ese lugar, no? Entonces, pero les permitió, ¿no? Les permitió Dios en su gracia y su misericordia, seguimos viendo, porque ninguno de ellos de pronto era justo como para decir, yo voy Moisés, yo me merezco, ¿no? Porque cada uno de los que estaban ahí eran los que de pronto saliendo de Egipto nada más frente al mar estaban renegando. Pasando el mar tuvieron sed, estuvieron renegando. No había comida, estuvieron renegando. Esos mismos son los que están ahí, pero ahora después de que el pacto ha sido sellado, por este pacto que comenzó en Dios a través de su palabra, después de recordarlos que los ha rescatado para que vengan en pos de Él y ahora puedan habitar con Él y ahora Dios sea su Dios de este pueblo, después de eso ahora les está permitiendo pasar este momento cumbre, ¿no? Entonces, ahora tú dices, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? ¿No? ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros si al final nosotros no hemos tenido la oportunidad de firmar ese pacto? Nosotros hemos tenido la oportunidad o ser parte, tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de ser de un mejor pacto que ese. Pero si, ¿cómo está diciendo que ese pacto no era bueno? Sí, pero había uno mejor. Ese pacto es santo, sagrado, es de Dios, comenzó en Dios, pero ¿sabes? El Nuevo Testamento nos habla de un mejor pacto. El libro de Hebreos nos habla de un mejor pacto que este. Mejor que eso, que a pesar de toda la santidad, sí, porque el nuevo pacto no va a ser sellado por la sangre de un animal. Y el mediador no va a ser un hombre como Moisés, que tenía errores y efectos como tú y como yo. El nuevo pacto va a ser sellado con la sangre de Cristo y el mediador va a ser Cristo mismo, sin pecado, el gran sumo sacerdote, tal como lo dice el libro de Hebreos. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver del verso 12 en adelante. Mira lo que dice Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte. Mira, ya están en ese nivel, por así decirlo, ¿no? El pueblo está debajo del monte. Ellos han subido hasta cierto lugar del monte y ya están viendo todo eso. Han comido, han bebido en esa presencia, en ese lugar, pero ahora viene la voz de Dios nuevamente y van a subir a otro nivel más. Mira, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, dice. ¿Sube a dónde? A mí. O sea, ven conmigo al monte. Y espera allá, le dice, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué y su servidor, y Moisés subió al monte. Esto es como que de pronto Dios le dice, escógeme 70 y ustedes 4, vengan. Les he hecho entrar a la sala, por así decirlo, ¿no? Han comido. Y ahora le dice Moisés, tengo algo más que enseñarte. Y el que está hablando no es un ángel, es Dios mismo, ¿no? Su presencia, ¿no? Y él está diciendo, Moisés, tengo algo más que enseñarte, ven conmigo. Ahora, los 70 se van a quedar de espectadores en la sala y prácticamente le está diciendo, ven a mi habitación, ¿no? Porque tengo algo que enseñarte. ¿Qué es lo que le iba a enseñar? Dice, la ley, dice, porque tengo tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto no fue escrito por Moisés, sino por ¿quién? Por Dios mismo. Algo que ya le había dicho de manera audible y Moisés se lo transmitió al pueblo y el pueblo dijo amén. Algo que Moisés escribió, transcribió y se lo dijo al pueblo y el pueblo dijo amén, sellamos el pacto. Ahora Dios le está diciendo, para que todavía quede más constancia de esto, se los voy a dar algo que yo mismo he escrito. Dice las tablas de piedra donde él mismo había escrito los mandamientos y Moisés va a tener que ir a un nivel, por así decirlo, más adentro todavía. Se va a acercar más todavía. Y mira lo que dice. Y se levantó Moisés, verso 13, con Josué su servidor. Y aquí comienza a aparecer un nombre, Josué.
Josué era uno de ellos, de los que estaba ahí con Moisés. Pero la Biblia claramente nos dice quién era Josué. ¿Quién era Josué? Servidor. ¿Servidor de quién? De Moisés. Un servidor era como un ayudante. Era el ayudante de Moisés. Recuerda que Moisés ya tenía 80 años. Josué era el que llevaba su mochila, por así decirlo. Pero Josué también, ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, peleando en la línea de batalla con los amalecitas. Mira, y dice, va a subir con Josué, le dice, ven. Entonces, y él sube con Josué. Y Moisés subió al monte de Dios, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Verso 14 dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Es decir, ustedes quédense en la sala, que nosotros vamos a volver. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. Dice, el que tuviese asuntos, acuda a ellos. Entonces, le dice que se quede Aarón y ¿quién? Y Hur, ¿no? Entonces, ¿te suenan estos nombres? Josué, Aarón y Hur. Son los mismos que estuvieron en la batalla contra los amalecitas allá en el desierto. Aarón y Hur levantando las manos de Moisés cuando Moisés se cansaba al orar, y Josué el que estaba peleando con el ejército, ¿no? Estos mismos hombres ahora están, pero Moisés está llevando a Josué, está dejando y está confiando en Aarón y en Hur, ¿no? Mientras ellos vuelvan. Y ahora nos va a decir en el verso 15 y 16, que esto no le va a tomar unas horas, sino le va a tomar días, 40 días. Y en esos 40 días va a pasar algo en el pueblo. Y definitivamente podemos deducir que Aarón y Hur, o Aarón sobre todo, descendieron al pueblo, ¿no? A ver cómo va el pueblo, a supervisar el pueblo. Y ahí es donde el pueblo le va a hacer esta propuesta, ¿no? Del becerro, porque de pronto Dios demora demasiado. Verso 15 dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, dice. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Entonces Moisés sube al monte, a este nivel más alto, y de pronto dice, una nube cubre el monte. Y aunque el pueblo y los ancianos que se han quedado no pueden ver a Dios, porque el que está subiendo es Moisés, pero pueden ver la manifestación de Dios. Ellos pueden ver la nube, pueden ver que Dios está haciendo algo especial ahí con Moisés. No pueden decir, bueno, Moisés se fue, no sé qué pasó con él. Ellos están viendo esta nube. Y esto es muy importante porque Dios está permitiendo que el monte se cubra de nube, ciertamente, para crear este ambiente especial con Moisés, pero también para que el pueblo pueda ver que Dios, su presencia está ahí. Y a pesar de eso, vamos a ver capítulos más adelante, que a pesar de esa nube que está ahí en el monte, ellos van a terminar haciendo esa propuesta, ¿qué tal si levantamos un becerro? A pesar de ver la evidencia de su presencia, ¿no? Entonces dice 16, y la gloria de Jehová reposó. Esta palabra reposó significa, en hebreo significa sacán. ¿Qué es sacán? Sacán es similar a decir, prácticamente tiene la misma raíz hebrea que Shekinah. ¿Y qué es Shekinah? La gloria de Dios. El Shekinah lo vamos a ver más adelante cuando Dios manifieste esta misma presencia que está manifestando en el monte, lo va a representar en su tabernáculo que les va a mandar a construir al pueblo. Entonces, básicamente ellos están viendo la gloria de Dios desde abajo. No están viendo a Dios, pero están viendo toda la manifestación de Dios, ¿no? Y esto está cubriendo a Moisés, dice, ¿no? Y cubrió, dice, la nube cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces, una vez que Moisés ha subido a este nivel, está 6 días esperando ahí junto a su ayudante Josué. Los ancianos y el pueblo ya están abajo, y ahora lo va a llamar, y dice una voz. ¿Y qué le dice la voz? Dice, ya no. Y el séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. 17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. En la cumbre, en la parte alta del monte, que había como un fuego abrasador, que todo el pueblo desde abajo podía ver, porque está en la cumbre, en la parte alta del monte. Entonces claramente ellos pueden ver que algo está sucediendo ahí. Es un fuego abrasador, ¿no? Dice, y ahí termina diciendo, a los hijos de los, dice, a los ojos de los hijos de Israel. Entonces ellos podían ver lo que estaba sucediendo. No podrían ver el interior, los detalles, pero exteriormente ellos podían ver lo que estaba sucediendo en el monte, ¿no? Qué interesante es ver
cómo es que Dios se está manifestando a su pueblo, ¿no? Ahora, dice que la gloria de Dios reposó entonces en el monte, en la parte alta, donde va a hablar con Moisés, ¿no? El verso 18 termina diciendo, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. En Deuteronomio, Moisés va a decir que estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. ¿Qué lo sustentó? Definitivamente que la gloria de Dios. Y ahí es donde Dios le va a dar las tablas de la ley. Y la historia va a continuar, donde Moisés va a descender con estas tablas y simplemente va a encontrar al pueblo, a ese pueblo que había dicho, sí obedeceremos, sí cumpliremos. Y habían sellado el pacto hace 40 días nada más. A ese pueblo lo van a encontrar adorando al becerro de oro. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora, pero no nos adelantemos a la historia, solamente hasta este punto. Este pueblo, no solamente, lógicamente con el becerro es la parte más clara donde ellos invalidan el pacto, pero a través de toda su historia, ellos terminaron rompiendo este pacto. En diferentes pasajes vamos a encontrar, incluso los salmos dicen que ellos rompieron el pacto. Salmos 81, mira lo que dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, verso 11, ¿no? Salmos 81, verso 11, anótalo. Pero mi pueblo no oyó mi voz, dice. E Israel no me quiso a mí, dice. Está hablando Dios. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, y si en mis caminos hubieran andado, Israel, dice Dios. Jeremías trae una profecía dura para Israel, dice Jeremías 31-32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Se está refiriendo a este pacto que acabamos de estudiar. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cómo es que Dios los veía? Como una esposa, ¿no? Figurativamente los veía como una esposa y dice, aunque fui yo marido para ellos, ellos invalidaron mi pacto. Y eso fue una constante en el pueblo. Llegaron a invalidar ese pacto. Ahora, después de haber visto todo esto, la presencia de Dios, la nube, el fuego abrasador, Moisés con las tablas de la ley y todo lo que sucedió, uno podría decir, ¿cómo, no? ¿Cómo es que el hombre tan rápido puede invalidar el pacto? ¿No? Pero llevémoslos por un momento a nosotros, ¿no? Nosotros mismos muchas veces cuando venimos al Señor, decimos, Señor, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí voy a cumplir, ¿no? Y de las mujeres, ¿no? Señor, ahora sí te dedico todo mi corazón. Y de pronto va al mercado y ve a la casera con una mejor cartera que el de ella o un mejor zapato y le entra la codicia. ¿Ya pecó? El varón que dice, Señor, ahora sí voy a ser fiel a mi esposo, y de pronto pasa por delante de él una chica vistiendo prendas cortas y la codicia. ¿Ya pecó? No. O de pronto toca el casero a cobrarte, dices, dile que no estoy. ¿Ya pecaste? Y a pesar de que quizás el día domingo estuviste diciendo, Señor, gracias porque me has amado, ahora sí te voy a obedecer, pero somos igual que este pueblo. Y cuánta razón tiene la palabra de Dios que así como Dios veía a este pueblo como su esposa, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Cristo también a nosotros, que somos la iglesia, nos ve como su esposa. Lo compara, ¿no? Cuando dice Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. Y Cristo ve a la iglesia como su esposa. Y es más, en el Apocalipsis narra de que va a estar las bodas del Cordero, donde Cristo vendrá por su esposa y habrá un gran banquete, ¿no? Pero Cristo, aunque no es su voluntad, aunque no es su deseo que su esposa sea infiel, muchas veces somos infieles nosotros, como esposas del Señor, ¿no? Como iglesia. Muchas veces somos infieles. Pero mira lo que dice, a pesar de eso, según Efesios 5:25 en adelante, dice, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, dice. ¿Para qué?
para santificarla. Santificarla significa para apartarla para Él, para apartarla de toda maldad. Lo mismo que hizo Dios con este pueblo de Israel al sacarlo de Egipto, al decirle, los he traído en pos de mí para tener comunión, para hacer pacto eterno con ustedes, para que lo mismo que hizo, Cristo lo hizo, pero ¿con quién? Con la humanidad, ya que el ser humano constantemente rompía ese pacto. Entonces este pacto era necesario que sea sellado con la sangre de Cristo, pero para eso se necesitaba un sacerdote, un mediador, así como en el tiempo de Israel hubo un Aarón y también van a crear todo un linaje de sumos sacerdotes de la familia de Aarón. De la misma manera, Cristo dice cumplió todo eso para poder sellar el nuevo pacto. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como Moisés, pero Moisés necesitaba indicaciones claras de Dios. Acércate hasta tal distancia, ahí se quedan los 70, ahora te puedes acercar más, y en su gracia y su misericordia Dios está mostrando a Moisés y le va a dar las tablas de la ley. ¿Sabes qué? Jesucristo, ¿qué hizo? Dice, traspasó los cielos, porque en él no había pecado. En Moisés había pecado, pero en Cristo no había pecado. Y él traspasó justamente los cielos. Y ahora dice que ese gran sumo sacerdote se identifica con nosotros, porque se hizo hombre al igual que tú y como yo, pero en él la diferencia es que no hubo pecado. Por eso que más adelante dice en ese mismo capítulo de Hebreos 4, el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo se acercaba el pueblo ahí? Bajo las indicaciones de Dios y con cierto temor, con mucho temor. ¿Por qué? Porque podían perecer después de hacer todos sus sacrificios de animales, y vamos a ver en Levíticos cómo es que tienen que hacer todo eso para recién ingresar. Incluso el sumo sacerdote, para ingresar a presentar sacrificios para el pueblo, tiene que ser todo un procedimiento para primero cubrir sus pecados. Pero, ¿qué es lo que dice Cristo? Que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Hebreos también dice en el capítulo 9, verso 15, mira, dice que eres el mediador de un nuevo pacto. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién fue el mediador en el pacto de Israel? Podríamos decir que Moisés, ¿no? Pero aquí, ¿quién es el mediador? Jesucristo. Es el mediador en un nuevo pacto para que interviniendo, dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, lo llamamos, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En este nuevo pacto que el Señor Jesucristo ha sido el mediador, hay una herencia eterna en el cual nuestros pecados son redimidos. Finalmente, Colosenses 1:20, mira lo que dice, y por medio de él, refiriéndose a Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No solamente fue el mediador de este nuevo pacto, sino que entregó su propia sangre. Así como en el pueblo de Israel tuvieron que escoger lo mejor y sacrificar y derramar esta sangre como que es simbolismo de vida, ahora nosotros tenemos vida por la sangre derramada de Jesucristo en este nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, ciertamente somos privilegiados, ciertamente podemos decir que es por gracia que nosotros somos parte de este nuevo pacto, pero no un pacto como el del Antiguo Testamento, sino un mejor pacto, tal como dice el libro de Hebreos. Ahora te digo, ¿cómo vas a responder tú ante este nuevo pacto? Al igual que ese pueblo, no quisiera que de pronto digamos a la ligera, sí, yo sí voy a ser obediente, porque a lo mejor no lo vamos a cumplir. Pero ¿sabes qué? El libro de Hebreos también dice que debemos de guardar nuestra salvación. Y cuando decimos que debemos de guardar nuestra salvación, no es que la vayamos a perder, no es que el Señor diga, ¿sabes qué? Me fallaste, por lo tanto, este pacto eterno para ti no es eterno. Eso no sucede,
sino cuando dice que guardemos nuestra salvación, se refiere a que valoremos ese pacto, a que valoremos la salvación que hemos obtenido en el pacto que Cristo ha hecho, en el derramamiento que Cristo ha hecho. Por eso que Pablo va a decir en sus cartas, por tanto, hermano, os ruego que andéis conforme a la vocación con el que fuisteis llamado, que andes conforme al nuevo pacto. ¿Sabes por qué? Porque para que Cristo pueda redimir tus pecados, no mató un macho cabrío, no mató un animalito, sino él mismo entregó su vida por ti y por mí. Ya no vas a perder la salvación si es que has creído en Cristo, pero vive conforme a ese nuevo pacto. Es un privilegio ahora poder acercarnos libremente al trono de la gracia porque Él traspasó los cielos, mientras que para su pueblo de Israel fue limitado. Ellos vieron solamente la sombra de la gloria de Dios, vieron nada más el resplandor del fuego en el monte. Nosotros todos los días en el nombre de Jesús podemos doblar rodillas y clamar al Padre directamente y el Padre te va a escuchar porque ese es el mediador dado a los hombres, Jesucristo. Entonces realmente es un privilegio tener a Cristo en nuestra vida. No solamente es decir, ya no hago cosas malas. Más que eso, el nuevo pacto involucra vivir agradando a Dios, vivir sin el yugo del pecado, vivir con una esperanza de una vida eterna, con una esperanza en el que vamos a tener un banquete, unas bodas allá cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, por su esposa, que quiere preservarlo santa, pura. Entonces, ciertamente tengo que vivir conforme ese nuevo llamamiento que me ha hecho el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias.